Hola, buen día amigos y amigas, ¿cómo están? Esperamos que tengan un excelente inicio de semana, hoy 13 de noviembre del 2017. Todo el tiempo que empiezo, digo, el tiempo se va muy rápido. Los días se pasan volando y las cosas que hacemos, pues cuando sentimos, bueno, ya se terminó, cerramos ciclos de la vida, empezamos otros y cuando sentimos, ya, llegó el momento de volverlos a terminar. Y así pasa también con los programas de Hogar y Estilo, y lo bonito es que realmente no se sienten porque quiere decir que nos estamos disfrutando los programas, así que pues yo esperaría que igual que el resto de programas anteriores ustedes también se disfruten este programa y que nos acompañen este lunes a un programa nuevo de Hogar y Estilo. Me acompaña en controles Carlos Mancilla, soy Keila Castillo de Chicas y bueno, bienvenidos, esperamos, bienvenidas también, esperamos se queden con nosotros en el 90.5. Una frase, un mensaje, una motivación. Pensamiento del día. A ver, ¿por qué insistir? Porque en ocasiones la llave que abre la puerta es la última que probamos. En Hogar y Estilo presentamos Nuestros Hijos. Bueno, hoy vamos a abordar un tema muy importante, podríamos haber dicho un tema clínico, pero en cambio lo vamos a enfocar a nuestros hijos porque ya se van a dar cuenta cómo lo vamos a ir manejando poco a poco. Tenemos hoy, el tiempo se nos va a ir mucho más rápido y vamos a tener un poco menos de tiempo, precisamente porque estamos iniciando un poco tarde nuestro programa de Hogar y Estilo, pero igual vamos a tratar de disfrutarlo al máximo y de sacarle todo lo que podamos. Hoy vamos a hablar del autismo. Para abordar este tema nos acompaña Lucy de Molina. Ella está con nosotros para poder hablar de este tema tan bonito y tan importante. Ella es terapeuta en educación especial y bueno, el autismo, para poder abordarlo y para poder entenderlo y porque en nuestros hijos es necesario que conozcamos su definición. Así es. Pues buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues el autismo es un término que se utiliza para describir un complejo trastorno en el neurodesarrollo. Las áreas del desarrollo, ¿verdad?, que pueden estar alteradas son en tres características principales, que es las habilidades de interacción social, las habilidades de comunicación y presencia de comportamientos estereotipados. Cuando nosotros hablamos de comportamientos, ahí siempre hago yo la aclaración, ¿verdad?, que no son comportamientos agresivos, sino que son comportamientos estereotipados, que los niños con síntomas de autismo, ¿verdad?, se apegan mucho a rutinas, ¿verdad?, son niños que se apegan mucho a las estructuras. Entonces no es que sean agresivos, ¿verdad?, sino que son comportamientos que ellos realizan, pero no tienen que ser, o berrinches, digamos, pero los berrinches son diferentes a un mal comportamiento, sino que los berrinches se dan porque la mayoría de niños puede tener una desintegración sensorial. Esa desintegración sensorial es de que ellos van percibiendo todo lo que es lo del ambiente, digamos, el aire, los brillos, la luz, los olores, el gusto, ¿verdad?, de forma diferente. O sea, esas sensaciones o esa información es como que si llega en forma diferente al cerebro, ¿verdad? Entonces no es como una persona, digamos, típica, ¿verdad?, sino que entran los estímulos de manera diferente. O sea, son como unos niños muy sensibles, digamos. Por poner un ejemplo, un niño no puede tocar unas monedas, ¿verdad?, por el resaltado, ¿verdad?, de las letras y todo eso. Que puede... Entonces, la sensación, lo frío. Entonces ellos sienten como que si estuvieran tocando chayes o tocando clavos, ¿verdad?, que le están incrustando en la piel. Entonces por eso es que ellos lo rechazan. Entonces es
un tema muy complejo de comprender, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo esto? ¿Qué sienten y todos los niños? Porque hay libros que hay niños que han sido no verbales y que ahora son verbales, que por medio de sistemas comunicativos alternativos han hecho libros. Entonces ellos han como expresado o escrito ahí las sensaciones que sienten por ser niños con autismo. Y esto de verbales y no verbales entra, bueno, me gustaría que lo abordáramos después, pero no sé si existe alguna clasificación. Así es. Pero antes de entrar a la clasificación, ¿cómo se puede detectar o cómo saben los padres? Bueno, otra característica más es el interés y actividades estereotipadas. ¿Y cómo podemos detectar a un niño con autismo? Pues mucho se habla de esto y hay muchas discusiones sobre la detección del autismo, pero realmente se puede detectar a una edad temprana. Más o menos en mi experiencia, tanto personal, ¿verdad?, familiar, como clínica, los niños sí se pueden detectar a una edad de 12 meses, de 12 a 18 meses ya podemos detectar que hay algunos signos o síntomas, ¿verdad?, de alerta del autismo. Por ejemplo, los niños incurren mucho en berrinches, digamos, y son berrinches incontrolables, ¿verdad? O niños de que no son niños como que piden su alimentación, ¿verdad? Un bebé, ¿verdad? De que a cierto tiempo llora por hambre o llora porque está sucio, ¿verdad? Ellos son niños de que uno de madre siente que no lo necesita, ¿verdad? O que uno juega con el niño y no hay sonrisa social, ¿verdad? O que tú le hablas a tu bebé y todo y no hay esa interacción, ¿verdad? A mí me pasó porque yo delimité mi carrera desde el inicio, desde la práctica profesional, ¿verdad? En el 1999 que empecé, delimité con autismo. Entonces, luego de 12 años, yo tuve a mi bebé como mamá primeriza y entonces empecé a detectar, ¿verdad?, que yo le hablaba a mi nena y ella muy tranquila, yo sentía que ella no me necesitaba. Luego empezó con explosiones, lloraba así, como que si alguien la asustaba. Entonces yo venía y buscaba en la casa que había, alguien se entró, o la caricatura que estaba viendo, ¿verdad? Y yo me quedaba viendo la caricatura y todo, hay un mensaje subliminal en la caricatura, o qué pasó, los berrinches, ¿verdad? Yo los tipificaba como berrinches, ¿verdad? Entonces incluso la tenía que meter a la tina. De ahí yo ya empecé de que había una rutina para calmarla, ¿verdad? Que tenía que ducharla, que tenía que mecerla, o a veces era tan fuerte que tenía que sacarla en carro, ¿verdad? Darle una vuelta y regresar. Y te cuento, esto era 9, 10 de la noche, ¿verdad? Para que se calmara. Okay. Entonces yo ya empecé, ¿verdad?, a analizar, como yo era mamá primeriza, o sea, y también era terapeuta, entonces empecé con esa parte, ¿verdad?, de que no, esta niña tiene algo. O sea, ahí me di cuenta y me empecé a sensibilizar de que los padres son los primeros de que tendrían que darse cuenta. Sí, que todos nos damos cuenta, ¿verdad? Todos nos damos cuenta de que hay algo. Entonces, así fue. Entonces, sí se puede hacer una detección temprana. Entonces, luego lo que se hace, ¿verdad?, es el abordaje, ¿verdad? También otra de las síntomas bien marcados es el lenguaje, ¿verdad? Que hay un desarrollo del lenguaje atípico. O no lo hay, o sea, no hay habla, el lenguaje sí, porque el lenguaje interno en todos los niños con autismo lo hay, pero el habla, la expresión verbal, que por eso te digo verbal o no verbal, entonces no habla. No, mi hija no pasó por las etapas de desarrollo de forma típica, sino que atípica, ¿verdad? Mi hija no hizo sonidos guturales, ¿verdad? Ni sus primeras palabras, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta. De ahí ya a cierto tiempo me di cuenta, cambió su dieta abruptamente, ¿verdad? Al año 4 meses, ¿verdad? Ella me comía de todo natural, ¿verdad? Que uno, mamá primerizo, todo se lo hace naturalito y que su compotita especial y todo. Ella dejó de comer,
¿verdad? Y entonces su dieta se convirtió en selectiva, ¿verdad? 5 alimentos, ¿verdad? Y ahorita ya va desde los 15 meses, ya va ahorita ahorita que ya tiene 6 años, va comiendo sin mucho 15 alimentos, ¿verdad? ¿Por qué? Por textura. En toda su vida. En toda O sea, su vida. y en todo. Uno no puede comer tantas cosas. Así es, porque Wow. ella es gustativa, tiene muy desarrollado el gusto, Ya. entonces ella es más por texturas, ¿verdad? Entonces uno de padre sí se da cuenta que hay algo, ¿verdad? Incluso los niños que se logran escolarizar pasan desapercibidos porque no hay características físicas, ¿verdad? Un niño con autismo es un niño normal, digamos, o sea, en sus características físicas. Entonces, por eso es que cuesta mucho la detección. Entonces empiezan los maestros, ¿verdad? Su niña no se está quieta en el colegio. Su niña, cuando le hablamos, siento que no entiende. Su niña se pone a llorar en forma descontrolada y la tenemos que explicar, o su niña no habla con los demás niños, su niña se aísla o solo quiere estar jugando trocitos. Entonces esos son los síntomas, digamos, como padres, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta. Y si no hay algún precedente, como algún problema social en casa, o sea, algo que haga que el niño tenga estos patrones, porque podrían ser patrones de conducta reflejo de algo social. Así es. Pero en el caso de los padres que saben que no, entonces la alerta es ahí mucho más evidente. Claro, así es. O hay veces que niños que sí presentan las conductas o los síntomas de autismo y que también hay un hogar, ¿verdad?, de que, Pues sí, claro, de que no hay atención o que los padres no se informan, ¿verdad? Que les exigen a los niños seguir y seguir y seguir hasta que topan en el sistema educativo. Entonces ahí es donde nosotros vemos el foco de atención, de sensibilizar y de concientizar qué es el autismo, porque todavía en Guatemala nosotros pues ya llevamos bastantes años, ¿verdad?, en lo que es la divulgación del autismo. Y nosotros ya queremos seguir al siguiente paso, aunque sí se están haciendo acciones, pero todavía nuestras acciones se quedan como muy futuristas, porque todavía tenemos que estar concientizando, que estar profesionalizando todavía en qué es el autismo, cómo se detecta, cómo se aborda, ¿verdad? Incluso hasta a nivel de salud, a nivel médico, ¿verdad? De que lo primero que uno recurre, y yo lo hice, ¿verdad? Que fui a mi pediatra y le dije, mire, mi hija, hasta que yo le dije, mi hija tiene algo, necesito que usted me haga una referencia para hacerle un examen, porque también se sospecha de que pueda ser una deficiencia auditiva. podría. Entonces necesito, ¿verdad?, que una referencia. Pero Luz, si su hija está bien, espere. No, yo no voy a esperar. Y eso, bueno, eso me pasó a mí porque yo sabía, pero los padres que no saben, sí, esperan. O métalo al colegio, con la socialización él va a mejorar y mejorar. Entonces necesitamos también esa área médica, esa área de salud. Bueno, en este punto yo me pongo y considero que no es tampoco como que el doctor lo haga en forma, voy a usar esta palabra muy coloquial en Guatemala, no lo hacen mala onda. No porque, no hombre, espérese, usted está pensando mal. No, ellos lo hacen por el patrón de conducta de los niños, porque ven niños todos los días, porque son pediatras. Exactamente. Y ahora es aquí donde me gustaría preguntar, ¿existe alguna clasificación o todos los autismos son iguales? No, sí existe una clasificación. Ahorita el DSM-5, que es, digamos, como la Biblia, digamos así, ¿verdad? O no es la guía del psicólogo y en la psiquiatría. Existe la clasificación y está clasificado entre los problemas neurosensoriales, en el desarrollo neurosensorial. Está lo que es el autismo, y entre ellos también está el déficit de atención, ¿verdad? Entonces, sí hay una clasificación ahí, que son 3 niveles ahora. El primer nivel, que es el leve, el segundo es el moderado y el tercero es el severo. Entonces, ahí caemos también
lo que es la inclusión, porque muchos también pelean o luchan por la inclusión, pero realmente tenemos que tener los pies sobre la tierra, que no todos los niños, según el diagnóstico, el nivel en que estén, no pueden estar incluidos, según, digamos, por ejemplo, un severo, ¿verdad? No estoy diciendo, no estoy siendo negativa, ¿verdad? Es decir, que en algún momento el autismo no se cura, ¿verdad? Pero sí se puede ir corrigiendo, se puede ir como desarrollando actitudes o conductas, ¿verdad? Que el niño vaya adaptándose poco a poco, integrándose y luego incluyéndose en los diferentes ambientes, tanto social, familiar, educativo, ¿verdad? Pero primero los niños tienen que seguir un entrenamiento, podríamos decir así, ¿verdad? Para la inclusión. Ahora, antes de irnos al corte, me gustaría hacer una pregunta y contestarla antes del corte. Y es, ¿existe negación de los padres cuando se enteran que sus hijos tienen autismo? Sí, todos los padres pasamos por las etapas de duelo, ¿verdad? Pasamos primero por la negación, ¿verdad? Pasamos entre la negación, yo hasta le aplico más a las etapas, ¿verdad? Porque pasamos por negación, por ira, ¿verdad? Por peregrinación, ¿verdad? Que ahí es donde perdemos mucho tiempo. ¿Dónde llevo a mi hija, verdad? Este centro no me gusta, o esta psicóloga no me pareció, o lo que me dijo ella, no, es parte de la negación, ¿verdad? Que nos hace peregrinar. Y eso pasa mucho tiempo y el niño pierde tiempo, ¿verdad? En atención. Pasamos por la etapa de aceptación, que ya son casi las últimas etapas, por resumirte, ¿verdad? La etapa de aceptación, donde nosotros decimos, bueno, sí, mi hijo tiene algo, ¿verdad? Entonces, si llegamos a la etapa de aceptación, ¿verdad? Y luego ya de la aceptación ya es la etapa del aprendizaje, ¿verdad? Donde los padres ya se involucran, ¿verdad? Porque, te digo, el mejor terapeuta es los padres de familia. Y yo como terapeuta siempre digo, entre menos me necesiten los niños, ahí es donde yo veo mis resultados, ¿verdad? O sea, yo no quiero a los niños, como siempre digo, yo no recluto niños para tener a niños y tenerlos siempre en mi clínica o en el centro. ¿Para qué? No. Yo quiero que los niños me necesiten menos, porque entonces ahí es donde yo miro de que ellos ya se están incluyendo. Y que la labor se está haciendo realmente bien. Exactamente, así es. Vamos a irnos a una pausa. Tenemos preguntas a través del WhatsApp. No sé si nos va a dar tiempo, porque la verdad es que el tema es muy amplio, tenemos tantas cosas que abordar. Me gustaría que abordáramos también factores médicos al regresar de la pausa. 5510-4012 en nuestro número de comunicación. Amigos y amigas, ya sé que están escribiendo, vamos a tratar de prestarle atención a su comunicación, y lo ideal sería que también nos escriban o nos coloquen tal vez un nombre, y si no quieren pues poner su nombre específico, pues pónganse un seudónimo, pero para que nos podamos saludar y entendamos de dónde nos saludan y con quién estamos hablando, para ir más o menos entendiendo estas situaciones. Así que vamos a una pausa, vamos rapidísimo y ya volvemos. Radio Punto está presentando Hogar Estilo. Ya volvemos. 9:39. ¿Qué trabajo desempeña actualmente? Mi trabajo es asistir al Departamento de Planificación e Ingeniería. ¿Cómo ve su futuro? Tengo la visión de seguir una ingeniería para poderme especializar en lo que es minería. ¿Cómo le gustaría que la vieran por ser minera? Me gustaría que vieran que es como un trabajo normal. Mi nombre es Lilian Gramajo, soy de Mataquescuintla y estoy muy orgullosa de ser minera. Minera San Rafael. Al aire. Hogar y Estilo. Solo minutos con sentido humano. Hogar y Estilo. Continuamos. Estamos de vuelta, gracias amigos y amigas por comunicarse con nosotros. Bueno, todavía nos quedan muchas cosas que abordar, no nos va a dar tiempo, de una vez lo anticipo, pero dentro de las
bueno, quería que habláramos de los factores médicos, pero antes de entrar a los factores médicos, me gustaría saber, aunque ya lo hemos abordado en el bloque anterior, algunas conductas muy específicas que ellos pueden mostrar, donde los padres pueden decir, seguramente eso es lo que tiene, y yo por eso me lo he estado preguntando. Sí, una de las principales es la comunicación, ¿verdad? Primero que todo miramos un desarrollo atípico en el lenguaje o un retraso en el lenguaje habla, ¿verdad? Miramos también en la comunicación, que su comunicación no es funcional, decimos, ¿verdad? O sea, muchos papás llegan al consultorio y me dicen, no, mi hijo sí habla. Entonces, al momento de hablar, el niño divaga mucho. Digamos, estamos hablando sobre los caballos cafés y viene el niño y me cambia la conversación por la mariposita que está ahí en la esquina. O sea, su comunicación no es coherente, digamos así, ¿verdad? Siempre es en su interés o en lo que están ellos pensando. O sea, entonces ahí es donde se les explica a los padres, mire, sí, su hijo sí habla, sí se expresa muy bien, pero su comunicación no es funcional, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un entrenamiento para que el niño vaya llevando ese hilo, digamos así, muy coloquial, ¿verdad? Ahora, tengo una pregunta que hacer, pero antes de hacer la pregunta, les comento, amigos, que hoy estamos abordando el autismo. Lucy de Molina, ella es terapeuta en educación especial, ella está compartiendo con nosotros y pues justamente lo que le preguntaba antes era ese tipo de conductas que puede presentar un niño con autismo. Pero ahora, Lucy, la pregunta es, ¿estos síntomas podrían confundirse con algún otro problema de aprendizaje, algún factor de aprendizaje que podría asociarse con, bueno, quizá lo que tiene es un problema de dislexia, por ejemplo, o tiene dislalia, o tiene discalculia, o tiene algún factor, pero los padres dicen, no, lo que tiene es un problema de lenguaje, no propiamente, o sea, podría llegar a confundirse. Sí, se llega a confundir mucho con problemas de lenguaje, ¿verdad? Pero es lo mismo, porque necesitamos, bueno, yo la voy a hablar tal vez muy claramente, ¿verdad? De que se debe de profesionalizar en autismo, ¿verdad? La gente que quiera trabajar en autismo tiene que tener la profesionalización, no solo la profesionalización, sino que cómo abordar, ¿verdad? En mi clínica llegan practicantes, digamos así, ya sea de licenciatura o de maestría, y todavía hay miedo solo al acercarse al autismo, ¿verdad? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo me acerco? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde se van confundiendo como los diagnósticos, ¿verdad? Entonces me dice, es que solo es lenguaje, entonces solo con la terapista del lenguaje, y no es un simple problema del lenguaje. También se puede confundir con déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Eso pasa mucho. Entonces sí hay bastantes como diagnósticos errados, podríamos decir, ¿verdad? Así es, o que también no todo es autismo, eso también, ¿verdad? Que todos no lo ponen que es autismo y no es autismo, ¿verdad? Como tú decís, cae solo en un problema de lenguaje, o solo en un problema de aprendizaje, o un problema conductual, ¿verdad? Entonces sí, también, ¿verdad? De conducta, ¿verdad? Un problema disocial o algo así, y que no es autismo, ¿verdad? Entonces sí también, las dos cosas. Creo que hablamos muy vagamente de la inclusión de los niños y creo que es importante que lo hablemos porque ya lo mencionaba en el bloque anterior, ya lo mencionaba Lucy, que los padres pues sí pasan por el duelo, y si los padres tienen este problema de negación sabiendo que sus hijos ya tienen un diagnóstico, los niños y las personas alrededor y el entorno podrían llegar a tener algún roce, algún problema por la falta, no inclusión vuelvo a usar esta palabra muy coloquial chapina, no en mala onda, sino porque no saben cómo socializar con los niños con un diagnóstico como el autismo, ¿verdad? Así es. Por eso me parece muy puntual que Lucy nos explique qué pasa con la inclusión. Así es. La inclusión aquí en Guatemala todavía hay
como apertura a la inclusión, ¿verdad? Pero también parte de los padres, ¿verdad? De que a veces no sabemos que el niño tiene autismo. Por eso mismo que yo lo vuelvo a repetir, que no se ven características físicas, sino que más conductuales, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que cuando un niño no tiene un diagnóstico, los padres luchan, ¿verdad? O incluso podríamos decir pelean con la institución educativa regular, ¿verdad? No, es que ustedes se quejan de mi hijo por las conductas y que él puede y que él es inteligente. Sí, nadie se le está quitando de que es inteligente, pero los niños necesitan un abordaje especial, una como entrenamiento hacia la inclusión. Entonces, al ver esa necesidad, porque yo también lo he vivido en carne propia, ¿verdad? Con mi hija de 6 años, lo que se hizo fue una iniciativa que se llama Inclúyeme. Y que lo que hace esta iniciativa es desarrollar programas tanto terapéuticos y educativos, e hicimos una alternativa de educación. Entonces lo que tomamos fue la modalidad homeschooling, pero en forma interna la trabajamos como en una manera semipresencial, donde los niños asisten en ciertos horarios. Entonces nosotros aplicamos modificaciones curriculares, ¿verdad? Tomamos todo lo que es el currículum nacional base, y como es por competencias, claro, entonces nosotros vamos adaptando todas las actividades y todas las asignaturas según las necesidades del niño, ¿verdad? Porque no todo, y cada niño tiene su programa individualizado, ¿verdad? Que le llamamos PEI, Programa Educativo Individualizado. ¿Y cómo se clasifica? O sea, ¿quién cataloga cómo va a ser la educación si es especializado por niño? No por grupo, sino por niño. ¿Cómo se hace? Ajá, pues la educadora especial o el terapeuta a cargo, ¿verdad? Es el que hace la adecuación curricular. Realmente el que tiene que hacer la adecuación curricular es un educador especial. Es un equipo multidisciplinario realmente lo que utilizamos, porque tenemos psicología infantil, tenemos terapia ocupacional, tenemos lo que es, bueno, diferentes terapias, ¿verdad? Incluso hasta se da terapia sensorial, pero la adecuación curricular sí tiene que ser por un profesional, ¿verdad? Que se dedique, ¿verdad? Y eso se hace conforme el diagnóstico. Y el diagnóstico también tenemos que concientizar a todos los profesionales que el diagnóstico no solo es dar el papel y decir, bueno, este niño cae entre los criterios diagnósticos del autismo. Pero, ¿qué se hace? ¿A dónde se recurre? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos una tardía intervención, ¿verdad? Tanto escolar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos barreras en la inclusión. Y también, sobre todo, mencionar que la inclusión no solo es educativa, la inclusión primero también es familiar, claro, es social, ¿verdad? Entonces, familiares también, porque los familiares también todos, no solo los padres de familia entran en negación, sino que también la abuelita, el abuelito, la tía, o sea, todo mundo, ¿verdad? Es de educar y de concientizar. Y hablando de la concientización, ustedes, como Inclúyeme, ¿verdad? No sé, ¿han hecho algo para concientizar a niños? Claro, nosotros ahorita hicimos un folletito, ¿verdad? Bueno, hice un folletito donde yo me di cuenta de que después de tantos talleres y tantas capacitaciones a profesionales, a padres de familia, a la sociedad, en fin, ¿verdad? Yo dije, bueno, no, aquí tengo que apostarle a la población más pequeña, a la niñez. Entonces se hizo un folletito, que es un cuento donde se les explica a los niños qué es el autismo. Entonces es un cuento donde empieza y dice, soy un niño diferente a los demás. Mis padres, maestros, doctores dicen que tengo autismo, pero ¿qué es el autismo? Y que realmente los niños a veces no también, ¿verdad? Y incluso ha sido tan bonito. Entonces lo combinamos con las características del autismo en forma gráfica y muy sencillo para que los niños lo entiendan, y al final de este librito hay mensajes inclusivos. Nosotros hemos ido a varias instituciones, tanto públicas, privadas, a presentar esto, y les damos un tipo taller
a los niños. Entonces, lo bonito que quedó fue de que quedó en blanco y negro, ¿verdad? Entonces les damos crayones y todos los niños lo trabajan, entonces el aprendizaje es más significativo. Y lo peor que lo replican, o sea, nosotros vimos tanto el impacto del folletito, ¿verdad? De que los niños lo replican y lo llevan a casa y se lo leen a los padres, se lo leen al abuelito, se lo leen al tío. Entonces empiezan los niños, pero mami, yo conozco a un niño así. O papi, mira, yo conozco a un niño así, o mira abuelita, mi primito es así, ¿verdad? Entonces se empieza una concientización, ¿verdad? Incluso me quedé impresionada de que en el mismo taller con los niños, ¿verdad? Vienen y me preguntan, yo conozco a un niño aquí en la escuela así, ¿qué hago yo para poder ayudarlo? ¿Qué hago yo para jugar con él? Entonces es algo tan bonito, ¿verdad? Que ni siquiera un adulto me hace esas preguntas, ¿verdad? Y no lo hacen con perjuicio. O sea, los niños no discriminan. Los niños aprenden a discriminar. Exacto. O sea, el otro día estábamos hablando con alguien, un experto también en psicología, y nos decía que los niños, hasta que no llegan a la edad de la adolescencia, no desarrollan. Por eso son inocentes, ¿no? Todavía sus facultades para entender el doble sentido y todas estas cosas se desarrollan hasta la adolescencia. Entonces un niño nunca lo va a hacer por el fin de perjudicar a alguien, solo lo va a hacer porque lo vio y entonces es muy representativo y lo dice muy naturalmente. Claro, nunca lo va a decir así. Lo que me pareció interesante y me gustaría leer un fragmento del folletito es que dice: es una condición que me hace actuar diferente a los demás porque me comunico de forma distinta, a veces repito las mismas palabras, emito sonidos y hablo muy poco porque me cuesta expresarme, y continúa, ¿no? Lo que dice acá. Y me pareció muy lindo este folleto, pero ahora pregunto, ¿cómo hacer, así como dijo el niño, cómo hacer para ayudar también? Si nosotros quisiéramos ayudar a niños con autismo, o si quisiéramos contribuir, no sé si existe alguna forma de contribuir. Sí, nosotros tenemos una alianza con la Asociación Voces del Autismo, ¿verdad? Voces del Autismo lo que hace es una asociación de padres, de familia, y lo que hace es, su principal objetivo es divulgar y concientizar en el tema del autismo y también buscar, ¿verdad?, qué apoyos hay en Guatemala para poder referir a niños con autismo. Entonces también se abrió la necesidad, ¿verdad?, de esta atención. Entonces nosotros necesitamos muchos apoyos porque obviamente patrocinios y todo eso es muy difícil encontrar. Pero también en la sociedad, ¿verdad? Como te digo, la concientización también es eso, porque los recursos que necesita un niño con autismo es muy elevado, ¿verdad? Sus terapias individualizadas, solo el hecho de hacer una adecuación curricular, ¿verdad? Los papás tienen que acudir a un profesional aparte de que ya pagan una colegiatura, tienen que pagar aparte que les hagan un programa de adecuación curricular, aparte sus terapias, incluso hay colegios que les piden maestra sombra, entonces se vuelve... Wow, la cuenta se vuelve larguísima. Increíblemente grande. Entonces, Voces del Autismo con Inclúyeme buscó una alternativa, ¿verdad? Entonces, Inclúyeme tiene el centro, ¿verdad?, donde se dan todas estas alternativas de terapias y de programa escolar certificado por el Ministerio de Educación. Y cómo le pido a la población, ¿verdad? Primero de que sepa qué es el autismo, que se concientice, y que también necesitamos apoyos. Nos pueden buscar en nuestra página de Facebook, ¿verdad?, como Inclúyeme, ¿verdad?, con tilde en la U, Inclúyeme, ¿verdad? Porque si no aparecen otros Inclúyemes, ¿verdad?, de otros países. Me pueden escribir en incluyemeguate@gmail.com o llamarme por teléfono al 2441-6112, o también nos pueden buscar en la página de Facebook de Voces del Autismo. Ahí también. Necesitamos mucho apoyo, tanto de voluntariado, ¿verdad?, de formar
como actividades, ¿verdad? Nosotros no pedimos tanto como dinero, ¿verdad? O cosas así, sino que cómo nos pueden apoyar. Digamos, un bingo, que los padres se unan o que gente de afuera nos quiera apoyar, ¿verdad? Para recaudar fondos, porque necesitamos equipo, necesitamos de atención a los niños, ¿verdad? Necesitamos profesionales que lleguen hacia nuestra institución, ¿verdad? Y de que obviamente tenemos que cubrirles las terapias a los niños. Tenemos mucha necesidad, que vienen niños desde muy lejos, ¿verdad? Que no tienen los recursos para pagar una terapia. Necesitamos patrocinios de terapias, ¿verdad? Entonces, hay un sinfín y formas de poder apoyar, difundir el mensaje por medio del librito también, ¿verdad? O sea, tenemos un montón. Y creo que, y yo me imagino, y creo que es el momento para que nosotros, los que escuchan Radio Punto y a los que les gustaría apoyar de alguna forma, y siempre se han preguntado, a mí me gustaría hacer algo por la sociedad, hacer algo, tener un acto de filantropía, pero no se me ocurre qué, no conozco nada, pues podría ser este el momento preciso para ayudar. Y lo mejor es que va a ayudar a niños. Así es. Y que estos niños al final tienen un futuro y van a poder desarrollarse y estar incluidos en la sociedad. Ahora, antes de terminar el programa, ya no nos dio tiempo de ver porque teníamos comunicación a través del WhatsApp, pero antes de terminar, solo tengo una última duda. ¿A qué edad podría empezar a diagnosticarse y a qué edad podría empezarse a trabajar el autismo? Sí, sí. Yo, Ana Lucía Ochoa, yo digo, como terapeuta, que a la edad de entre los 15 meses a 18 meses nosotros ya podemos ver signos, ¿verdad? O síntomas de alerta de autismo. Entonces sí podemos hacer una detección temprana, ¿verdad? Tal vez no dar el diagnóstico definitivo, pero sí indicarle al padre, mire, si cae entre los signos, o sea, si hay signos de alarma. Entonces sí podemos. El abordaje se debe dar desde que nosotros vemos algo, desde que hay un retraso en el lenguaje, desde que nosotros vemos un problema de conducta en nuestros niños, ¿verdad? Que tiene una conducta estereotipada. Digamos, mi hija cuando era bebé solo quería un solo juguete, ¿verdad? Y lo que jugaba del juguete no era el juguete en sí, sino que era la etiqueta que se la pasaba por la nariz. Y entonces, y hay muchos niños de que su colchita, su almohadita, y que ¿por qué no la suelta? Ay, pero se ve tierno, pero son signos de alarma realmente, ¿verdad? Y eso era yo muy cute, podría decirse, ¿verdad? Muy dulce y todo, pero realmente es que ella era una estereotipa que tenía, era una conducta ritualista realmente, que era eso. ¿Y qué pasa en 30 segundos? ¿Qué pasa si alguien empieza a detectarlo cuando tiene niño 7, 9 años? ¿Podría todavía recibir ayuda? Sí, yo siempre he dicho, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar, aunque las conductas ya van a estar bien más afianzadas, ¿verdad? Y solidarizadas, digamos así, más sólidas, pero siempre se puede empezar, no importa la edad, nunca es tarde, ¿verdad? Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, no pudimos seguir hablando de esto, me hubiera gustado seguir abordando este tema, el autismo, que es un tema muy lindo y que ya Lucy lo decía, a veces pues los padres no lo detectan porque no se presentan las mismas características y no en todos es lo mismo. Y pareciera un niño regular, pero podría ser que tiene algún comportamiento atípico que no lo detectamos a simple vista, o porque no estamos en casa todo el tiempo, o porque realmente nosotros no somos expertos y creemos que es parte de lo que un niño podría pasar. Y en este caso, pues, una madre primeriza podría decir, bueno, no, mi mamá dice que es normal que los niños hagan tal cosa, ¿no? Mis papás, mis hermanos, mi hermana, tal, y los consejos que a uno le puedan dar, pues, no propiamente de un profesional podrían llegar a entorpecer este proceso, ¿no? Pero bueno, ya terminamos con el tema. ¿Usted quisiera el número para poder hacer alguna ayuda? Si usted quiere involucrarse también con
inclúyeme, pues aquí tenemos los números, puede comunicarse al 55 10 40 12 o propiamente a cabina al 24 12 95 70, 24 12 95 90, y con muchísimo gusto le vamos a dar los datos si no lograron apuntarlos, que para nosotros sería muy lindo que lo pueda hacer. Me acompañó Lucy de Molina, terapeuta en educación especial. Mi nombre es Kayla Castillo de Chicas, en micrófonos Carlos Mancilla. Tenemos que despedirnos, pero igual le dejamos la semilla a usted para que pueda hacer algo por nuestra sociedad y para que dejemos de culpar al resto de la gente y empecemos a hacer nosotros algo para que nuestro futuro, y no solo nuestro, el de los niños, cambie. Así que esperamos que tengan un excelente día, que pasen un bonito lunes y arranquen la semana con buena actitud, y hasta pronto, que se la pasen bien.